La primera especie homínida en llegar a España fue el Homo antecesor, estableciéndose en Atapuerca, y hace unos 35.000 años llegó el Homo sapiens a España. Ya que España era el más lejano al occidente, siendo así que empezó el Neolítico. Y tú te preguntarás qué es el Neolítico. Pues el Neolítico fue la época donde el hombre dejó de ser nómada y se convirtió en agricultor y ganadero, ya que plantar semillas era más fácil que seguir mamuts, y en vez de cazar, dijeron ¿y si los criamos en casa? Y así nació la ganadería. Y durante el siguiente milenio, llegaron los celtas queriendo un trocito de España, pero ya había otro pueblo, los íberos, que ya se habían asentado en el este y sur de la península. Al principio no se llevaban bien, pero algunas tribus se mezclaron creando a los celtíberos. Luego llegaron los fenicios en barco, y fundaron Adir en el 1104 a.C. Trajeron comercio y fundaron ciudades como Ibiza, Málaga y Almuñécar. Los griegos fundaron Emporion y llegaron hasta el noreste de España. Los cartagineses eran los descendientes de los fenicios en Cartago, y vieron que España tenía muchas riquezas, así que expulsaron a los fenicios y se quedaron con sus ciudades. Pero los cartagineses no eran solo comerciantes, también eran guerreros y querían expandirse. En el medio del Mediterráneo estaba la isla de Sicilia. Cartago tenía colonias por ahí y quería controlarla. Roma no tenía barcos, pero vio que si Cartago dominaba Sicilia, controlaría todo el comercio del Mediterráneo, empezando una guerra por eso. Cartago tenía la mejor flota naval y Roma era buena en tierra. Ahí los romanos dijeron, ¿y si aprendemos a hacer barcos? E hicieron un barco, y ganaron los romanos. Y apareció Aníbal, un genio en la estrategia militar, que quería vengarse de Roma. Aníbal era tan crack que dijo, ¿y si invado Roma atravesando los Alpes con elefantes? Spoiler, lo hizo, y casi gana, pero perdió. Luego los senadores de Roma decían, Cartago aún existe, mejor la destruimos del todo. Atacaron Cartago, la sitiaron 3 añitos, y la arrasaron, y Cartago dejó de existir. Después Roma quería anexar toda Hispania, pero los pueblos celtas e íberos no se rendían, y la ciudad de Numancia resistió durante 20 años hasta que, en el 133 a.C., sus habitantes prefirieron quemar la ciudad antes que rendirse. Los cántabros y astures se metieron en los montes y le hicieron la vida imposible a Roma hasta que el emperador Augusto tuvo que ir en persona a pelear, entre el 29 y el 19 a.C. Finalmente, en el 19 a.C., Roma logró someter toda la península. Después Roma quería convertir Hispania en parte de su imperio, y los hispanos empezaron a vestirse y vivir como romanos. Roma conectó todo el territorio con caminos bien hechos. Hubo figuras clave en el imperio, como Trajano, siendo el primer emperador hispano, y de Roma. Adriano fue el que construyó el famoso muro de Adriano en Inglaterra. Luego está Marco Aurelio, el emperador filósofo de Gladiador, sí, ese mismo. Y Teodosio, el que convirtió el cristianismo en la religión oficial de Roma. Después de eso, el imperio romano se estaba cayendo a pedazos, porque estaba perdiendo el control de sus territorios. Pero tú me dirás, ¿por qué? Bueno, había varios problemitas, como la crisis económica y política. El imperio estaba en modo de no tener plata, ni comida, ni ejército. Luego vinieron las invasiones bárbaras. En el 406, los vándalos, suevos y álanos cruzaron el Rin congelado y entraron al imperio como si fuera su casa. Y en el 411, los pueblos llegaron a la península y se repartieron el territorio como si fuera pastel. Y el emperador Flavio Honorio pensó, estos bárbaros me están sacando la mugre, ¿a quién llamo? Y mandó llamar a los visigodos, un pueblo germánico que ya había saqueado Roma en el 410. En el 418, Roma les dio a los visigodos tierras en el sur de Francia para que expulsaran a los vándalos y álanos de Hispania. Y lo hicieron, y los vándalos y álanos terminaron en el norte de África. En el 507, los francos derrotan a los visigodos en la batalla de Boille y los sacan de Francia. Y se instalaron en Toledo, que se convirtió en la capital del reino visigodo. En el 587, hubo peleas entre arrianos y católicos, y tú pensarás, ¿qué es un arriano? Pues es una rama del cristianismo distinta al catolicismo, donde se niega la divinidad de Jesús. Pero la mayoría de los hispano-romanos eran católicos, y esto causó tensiones. El rey visigodo Recaredo se convierte al catolicismo para unificar el reino, pero lo hizo a la mala. Expropió bienes de la iglesia arriana, esto significa que le quitó a la fuerza dinero a la iglesia arriana, y obligó a todos a ser católicos. Luego de eso, entra el imperio bizantino al juego queriendo conquistar Hispania. ¿Pero por qué? Fácil.
El Imperio Romano de Occidente ya había colapsado en el 476, pero el Imperio Romano de Oriente, lo que después se llamó Imperio Bizantino, seguía en pie y tenía un emperador, Justiniano I, que reinó entre el 527 y 565. Y él quería restaurar el Imperio Romano, y empezó recuperando el norte de África. Luego reconquistó Italia, quitándole el territorio a los ostrogodos, y después dijo: Hispania también era nuestra, así que vamos por ella. Pues en Hispania, en el 552, los visigodos estaban en plena guerra civil entre Ágila y Atanagildo. Atanagildo, buscando aliados, pidió ayuda a Justiniano, pero Justiniano aceptó, pero no gratis. Mandó tropas bizantinas y conquistó una parte del sur de España, creando la provincia de España. Pero cuando Atanagildo ganó la guerra y se hizo rey, se dio cuenta del error, ya que los bizantinos no se iban a ir nomás, ahora querían quedarse. Y recién en el 624 después de Cristo, los visigodos los echaron a patadas. Después de 70 años, el rey visigodo Suintila los derrotó. Y en el 696, el califato omeya empieza a expandirse en el norte de África y conquista Melilla. Y en el 709, los musulmanes avanzan y se apoderan de Ceuta, y Don Julián, conde de Ceuta, traiciona a los visigodos. Y en el 711, el rey visigodo Rodrigo es elegido tras la muerte de Witiza, pero hay lío. Los hijos de Witiza quieren otro rey. Y ellos se alían con los musulmanes y les dan paso por el estrecho de Gibraltar. Y Tariq ibn Ziyad cruza con su ejército y vence a Rodrigo en la batalla de Guadalete, y con el rey muerto, los musulmanes siguen conquistando. Y entre los años 712 y 716, toma Toledo, Sevilla y Mérida y avanzan hasta León, pero las montañas del norte resisten. En el 722 se da la batalla de Covadonga, donde Don Pelayo y un grupo de cristianos logran su primera victoria contra los musulmanes en Asturias, empezando la reconquista. Y en el 732, Carlos Martel detiene su avance en Poitiers, frenando la expansión musulmana en Europa. En el 737, muere Don Pelayo, y su yerno Alfonso I toma la posta en el año 739. Y entre los años 900 hasta 999, se fija la frontera del reino asturiano en el río Arlanzón. En el 1037, muere Bermudo III de León, su cuñado Fernando I se corona y une León y Castilla. En 1065, muere Fernando I, y se divide el reino entre sus hijos. Sancho II hereda Castilla, y Alfonso VI hereda León. En 1072, Sancho es asesinado y Alfonso se convierte en rey de Castilla y León. En 1085, Alfonso VI reconquista Toledo. Y en 1118, Alfonso I de Aragón reconquista Zaragoza. En 1230, Fernando III el Santo firma la Concordia de Benavente y une León y Castilla definitivamente. En 1348, la peste negra arrasa Europa y agrava la crisis económica y social. Entre 1356 y 1369, se da la Guerra de los Dos Pedros entre Castilla y Aragón. Y en 1367, se da la Batalla de Nájera, parte de la guerra civil entre Pedro y Enrique II, que termina ganando Enrique II de la Casa Trastámara. En 1385, se da la Batalla de Aljubarrota, donde Portugal vence a Castilla y reafirma su independencia. En 1412, se firma el Compromiso de Caspe, que coloca a Fernando de Antequera como rey de Aragón y llega a Aragón la Casa de Trastámara. Y se fundan las universidades de Valencia en 1414 y de Barcelona en 1450. Y en 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, preparando el camino para la unión de los dos reinos. Y en 1474, muere Enrique IV de Castilla, hermano de Isabel, y estalla la guerra de sucesión castellana entre el partido de Isabel y el de Juana la Beltraneja, quien se decía que era hija de Enrique, pero no se sabía con certeza. Isabel gana, y se firma la paz con Portugal, ya que Portugal apoyaba a Juana. Y en 1492, fue un año clave para España. El 2 de enero, la caída de Granada, el último bastión musulmán. También se expulsó a los judíos. Y el 12 de octubre, Cristóbal Colón llega a América tras ser financiado por los reyes católicos. Y en 1516, comienza el reinado de Carlos I de España, quien heredó vastos territorios en Europa y América, y en su reinado se da la conquista de México y de Perú, con lo que España se convierte en imperio y se hace potencia. Felipe II hereda el trono y lleva al imperio a su máxima expansión, convirtiendo a Madrid en la capital, fortaleciendo la Inquisición y manteniendo el dominio en Europa.
Bajo su mando, España domina los mares con la Armada Invencible. Y en 1580, Felipe II anexiona Portugal, creando la Unión Ibérica, que duraría hasta el año 1640. En 1598, Felipe III asume el trono. Su reinado es caracterizado por la pérdida de influencia en Europa, y España empieza a mostrar signos de declive. En 1621, Felipe IV toma el poder. A pesar de seguir siendo un imperio fuerte, España enfrenta derrotas como la independencia de los Países Bajos. En 1665, reina Carlos II, el último Habsburgo español, quien hereda un imperio en crisis. Su reinado está marcado por la decadencia económica, y la falta de herederos, o sea, hijos, lleva a la Guerra de Sucesión Española tras su muerte en 1700. Y Felipe V, de la Casa de Borbón, es coronado rey, pero se enfrenta a Carlos de Austria, quien quería el trono de España. Pero en 1713 se da el Tratado de Utrecht, donde España pierde parte de su territorio, como Nápoles, Sicilia y Gibraltar, a favor de otras potencias. Luego gobierna Carlos III, que impulsa grandes reformas económicas y políticas, llamadas reformas borbónicas. Y en 1788, sube al trono Carlos IV, pero su reinado se fue a la basura por su ministro Manuel Godoy y la Revolución Francesa, que genera inestabilidad en España. Y en 1808, abdica tras la presión de Napoleón Bonaparte, dando inicio a la Guerra de Independencia Española. Y Napoleón pone a su hermano José I como rey de España, pero es rechazado por la población y lo apodan Pepe Botella. Y se crea la Junta Suprema Central, encargada de coordinar la resistencia contra los franceses entre 1808 y 1810. Y entre 1810 y 1814, se celebran las Cortes de Cádiz, donde se redacta la Constitución de 1812. Y en 1814, Fernando VII regresa y deroga la Constitución de 1812. Y entre 1814 y 1820, no admiten liberales y se da la restauración del antiguo régimen. Y entre 1810 y 1830, durante este periodo, los territorios americanos de España inician sus procesos de independencia, como Argentina, Perú y México. Luego de la muerte de Fernando en 1833, se da la regencia de María Cristina de Borbón, esposa de Fernando. Esto provoca la Primera Guerra Carlista, entre los partidarios de su hija Isabel y los seguidores de Carlos, hermano de Fernando VII. Y en 1840, se da la regencia de Baldomero Espartero, un militar progresista que gobierna en nombre de Isabel II, hija de Fernando VII. Y en 1843, reina Isabel II, pero su reinado es inestable debido a luchas entre progresistas y moderados. Y se da la Revolución de 1868, donde Isabel II es derrocada y exiliada a Francia. Y entre 1868 y 1874, se da el Sexenio Democrático, donde en 1870 se proclama una monarquía constitucional con el rey Amadeo de Saboya, elegido por las Cortes. Sin embargo, su reinado enfrenta muchas dificultades, y en 1873, Amadeo abdica, lo que lleva a la Primera República Española. En la Primera República, hubo 4 presidentes, pero sin apoyo social ni político, y la República se derrumba. Y en 1874, se da un golpe de Estado y se restaura la monarquía borbónica con Alfonso XII, hijo de Isabel II. En 1885, muere Alfonso XII, y su esposa María Cristina se vuelve regente porque su hijo, Alfonso XIII, era un niño. España seguía en problemas con crisis económica, y en 1898, España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas contra Estados Unidos. Pero cuando Alfonso XIII sube al poder, la cosa se pone fea. España está en una crisis política y social brutal, con huelgas, terrorismo anarquista y pobreza. Y aparece en 1923 un militar, Miguel Primo de Rivera, que monta una dictadura con el visto bueno del rey. Al principio todo iba bien, pero luego todo se cae, y Alfonso XIII queda como el culpable de todo. Y en 1931 se hacen elecciones, y la gente vota por la República, y Alfonso XIII se va como si nada. Y, como sabemos, hay Segunda República, pero esta vez con más peleas, con conflictos entre derechas e izquierdas. Pero, ¿qué es en política derechas e izquierdas? Pues fácil. Esto aparece durante la Revolución Francesa, pero en resumen, los de izquierda son progresistas, socialistas, comunistas y anarquistas, o sea, piensan que el Estado debe intervenir más en la economía y en la sociedad. Mientras que los de derecha son conservadores, liberales y nacionalistas.
Creen en la libertad individual, en la propiedad privada y en que el Estado debe meterse lo menos posible en la economía. Y regresando a la Segunda República, de 1931 a 1939, los de derecha e izquierda estaban en pelea. Y empieza la Guerra Civil Española, donde los militares liderados por Franco se rebelan contra la República y empieza una guerra brutal. Pero al final, Franco se hace jefe de España. La dictadura de Franco, que dura de 1939 a 1975, está dividida en dos fases. En la primera, 1939-1950, nadie apoya a Franco, ya que era amiguito de Hitler. Pero en la segunda fase, 1950-1975, aparecen los milagros económicos gracias al turismo y las inversiones extranjeras, pero Franco sigue con la dictadura. Franco muere en 1975, en la camita. Y aparece Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, quien asume el trono y dice, ya fue la dictadura, vamos con la democracia. Se crea la Constitución de 1978 y España se convierte en una monarquía parlamentaria, o sea, que haya un rey y un presidente, aunque el rey ya no se mete tanto en la política. Y España se une a la Unión Europea en 1986. Se moderniza y mejora la economía. Y en 2014, Juan Carlos I abdica y su hijo, Felipe VI, se convierte en rey.